Buenos días, mi nombre es Hugo Zúñiga y les voy a presentar el proyecto cero del curso. Ok, el proyecto, como todos sabemos, consistía en desarrollar un contador de 4 bits, tanto con flip-flops y con latch. Entonces, lo primero que se hizo fue proponer el diseño básico del contador utilizando latches tipo DAT, ¿verdad? Latches tipo D. Para esto lo que se hizo fue llevar a cabo una señal de realimentación, la cual permite este, invertir o no la señal de salida, controlado mediante un bit que sería en este caso el bit del enable. El diseño con el flip-flop fue bastante sencillo, puesto que a pesar de que se necesitaban los multiplexores, simplemente se configuraron los multiplexores para que actuaran como las compuertas necesarias y se utilizaban las señales de selección para que seleccionaran de la tabla de verdad los valores que tenían que ir a la salida. El reto más grande que tuve fue crear el latch, el diseño con el latch, puesto que al principio pensé utilizar un sistema como este. El problema con este sistema es que se necesitaba que el reloj fuera parte de la lógica combinacional de realimentación, lo cual complicaba los tiempos de setup del circuito, que era parte de la idea en realidad. Pero luego se observó que en la distribución no se cumplían los tiempos de setup y al no cumplirse entonces se empezaban a poner datos extraños en la salida del contador. Para esto se habló con el profesor. El profesor aconsejó utilizar pulsos y para la generación de los pulsos lo que se utilizó fue un diseño como este. Simplemente se hace una AND entre las compuertas y se utiliza el retardo del inversor como el tiempo del pulso. Así que para cortar el tiempo del pulso se hacía el inversor más rápido o para hacerlo más largo se hacía el inversor más corto. En este caso el único cuidado que había que tener, o el cuidado más grande que había que tener era evitar que durante que el pulso fuera lo suficientemente grande como para que la señal realimentada pudiese pasar, en cuyo caso se invertiría dos veces la señal y el circuito podría dejar de funcionar. Asimismo se leyó el artículo para poder determinar cómo llevar a cabo el diseño de los delays de los circuitos y en este caso todos los delays que se utilizaron fueron delays de retardo, no delays inerciales. Para llevar a cabo la funcionalidad extra, lo que se hizo fue, bueno, la funcionalidad extra que había que agregar era el conteo en 12-2, que para esto lo que se hace es que se hace un bypass del primer bit, el primer bit deja de contar y se hace un bypass de la señal para que pase directamente al segundo bit. Y entonces del segundo al cuarto bit se comporta como un contador de 3 bits. Esas señales cuentan, mientras que la primera no cuenta, por lo tanto hace un conteo de 2 en 2. Lo otro que se tuvo que hacer fue la carga en paralelo. Para esto lo que se implementó fue un multiplexor que estuviese en la entrada de todos los flip-flops o latches y se utilizaba una señal de control que era la que designaba si se hacía o no la carga en paralelo y se carga en paralelo, ¿verdad? Y por último, había que lograr que el circuito contara hacia arriba y hacia abajo. Para esto lo que se hizo fue agregar una XOR en la salida de cada uno de los circuitos, de cada uno de los flip-flops, para poder así invertir, el valor el valor de la salida de cada uno de ellos, y de esta manera poder utilizar la misma lógica que para el conteo de arriba y abajo, ¿sí? Porque la única diferencia que existe entre un contador hacia arriba y un contador hacia abajo es que el contador hacia arriba, el bit más significativo tiene que cambiar sí y solo si todos los demás están en 1. Mientras que en el conteo hacia abajo, el bit más significativo tiene que cambiar sí y solo si todos los demás están en bajo. En este caso, al invertir la salida, se puede utilizar la misma lógica tanto para arriba como para abajo. Por último, para llevar a cabo lo que fue la determinación de la potencia consumida, lo que se hizo fue utilizar un- unos contadores que se introdujeron en cada uno de los módulos que se crearon, ¿verdad? Digamos, para el circuito de los latches no se podían utilizar compuestas XOR, sino que había que crearlas utilizando las NANDs y los inversores. Entonces se introducía un contador en cada una de esas compuertas para determinar los cambios en las señales dentro de las compuertas y así una vez que ya terminara la simulación sumarlos todos y con eso determinar cuánto era la potencia. Se llevó a cabo una simulación a través de 50 nanosegundos
para ver el número de cambios. Y además, debido a las diferentes compuertas que se utilizaron, perdón, 150 nanosegundos, y debido a las compuertas, a las diferentes compuertas que utilizaban en los diseños, ¿verdad? Se hizo un factor de corrección. El factor de corrección lo que hice fue tomar todas las compuertas del diseño, el número de compuertas, es agregar, multiplicar el número de cada clase de compuertas por su consumo de acuerdo con la hoja de datos y luego dividir los dos diseños. En este caso se pudo observar que el diseño del latch tenía un mayor consumo de potencia que el de los flip-flops de manera nominal. Una vez que se tuvo eso, entonces se multiplicó el factor de potencia por el diseño más bajo para así poder llevar a cabo una comparación más precisa. Con base en eso se obtuvo los siguientes resultados. El diseño del latch tiene una velocidad máxima de 4.2 MHz, mientras que el diseño del flip-flop tiene una velocidad máxima de 8.4 MHz. Esto gracias a que se utilizaron multiplexores de alta velocidad. Mientras que para el latch las compuertas, como eran un poco más complejas y había que utilizar más circuitería, los pads más críticos duraban mayor tiempo. El número de componentes, como mencioné anteriormente, es superior en el latch que en el flip-flop debido a que había que fabricar las compuertas utilizando compuertas NAND e inversores, y la potencia consumida también es mayor en el diseño del latch. Ya estos valores son los valores corregidos. El valor corregido lo que se hizo fue que se multiplicó el 320 por el factor de, bueno, anteriormente era como 150 y se multiplicó por el factor de corrección, que era un poco más del doble, y se obtuvo este valor. Así igual se pudo observar que el diseño con el latch era un mayor consumo de potencia que el diseño con el flip-flop. Muchas gracias.